En este vídeo os presentamos a Michel Bustillo Garat, coordinador de la Asociación Voluntarios por Otro Mundo en la provincia de Cádiz, frontera sur de España. Michel es una persona extremadamente comprometida en el acompañamiento de los jóvenes migrantes, sobre todo aquellos que salen del sistema de protección andaluz a los 18 años de edad y se encuentran de la noche a la mañana sin ninguna asistencia institucional y condenados a una situación de precariedad. La Asociación Voluntarios por Otro Mundo gestiona 4 pisos que acogen a una cuarentena de jóvenes y les asisten en su progresiva integración en nuestra sociedad. Michel nos presta su testimonio en el marco del programa Migración Positiva, proyecto coordinado por Daniel Senovilla y Louis Fernier, miembros del laboratorio Migranter, y cofinanciado por el programa CPR ANSECTA. Nuestra intención es generar una dinámica de diálogo entre jóvenes migrantes y personas de las sociedades de acogida con el objetivo de dar visibilidad a los aspectos positivos de la experiencia migratoria. Mi nombre es Michel Bustillo Garat, soy el delegado de la Asociación Voluntarios por Otro Mundo en la provincia de Cádiz y el responsable del programa de jóvenes tutelados migrantes de la Asociación Voluntarios por Otro Mundo. La asociación tiene un presidente que es José Chamizo, que es la persona con quien comparto también este proyecto día a día y codo a codo. La asociación tiene dos líneas prioritarias, ¿vale? Dos líneas prioritarias que nunca puede perder de vista. Una es la acogida de la juventud migrante que se encuentra en situación de calle y exclusión social, y la incidencia política. Soy voluntario, siempre he sido voluntario en mi vida y ese voluntariado lo he ejercido en diferentes aspectos de la sociedad y aspectos y vulneraciones de derechos y temas sociales. Mi compromiso nace de una necesidad de cambiar el mundo. Hay una parte que es cierto que es una parte de un tema cristiano, ¿vale? Soy una persona cristiana que se reconoce que tiene que ser coherente con su religión. Y la otra parte que yo siempre digo como motivación que me lleva a entregar mi vida por esta juventud migrante es la de un poco devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado gratuitamente. Y lo que mejor llevo es todo lo que podemos conseguir con esta juventud migrante si nos comprometemos con ella. Y si ellos no conseguimos establecer un vínculo con ellos y que ellos nos autoricen para que les acompañemos en el proyecto migratorio. Eso es algo que yo me siento muy satisfecho, y es que a mí me legitiman para poder acompañarles. Y creo que es una clave muy importante para toda aquella persona que quiere ayudar a los migrantes y en concreto a la juventud migrante. Como sabéis, la provincia de Cádiz, con un estrecho de Gibraltar, frontera con África, frontera sur, somos la recepción y la acogida de mucha población migrante. No hay que mirar muy atrás. 2018 pues hubo una llegada masiva de menores migrantes, llegaban pateras con 50, con 80 menores cada día. Entonces aquello fue un hito y fue un revulsivo para la sociedad andaluza, en concreto de la provincia de Cádiz, para qué hacer, cómo atender a la acogida de todos estos menores. Nosotros ahí tuvimos un papel importante y seguimos teniéndolo con la juventud migrante. Ahora mismo estamos inmersos en un cambio muy importante, que es el cambio del reglamento de extranjería de España. Ese cambio está encima de la mesa del Ministerio de Inclusión y Migraciones y es un cambio que va a ayudar muchísimo a la integración y a la inserción de los menores y los jóvenes migrantes, porque va a generar una serie de cambios en la legislación que van a favorecer
por ejemplo, es que todos los chicos van a poder obtener una autorización de trabajo de 2 años que va a enlazar con la de 5 años, con la de larga duración. Porque es que una pata que impide muchísimo la integración de estos migrantes es la documentación. La documentación es un lastre, la documentación es una piedra, una frontera muy dura para estos jóvenes, porque es lo que impide la herramienta fundamental, y es que se puedan ganar la vida honradamente trabajando, que es lo que ellos quieren hacer. En España, un dato muy reciente del INE es que con 29 años se están emancipando los jóvenes. Los españoles con 29, han dado la cifra exacta de unos estudios que se han hecho del INE y tal, que es 29 años. Entonces, creo que no hace falta ser muy inteligente para entender que con 18 años, si un español con red social familiar la edad de emancipación está siendo a los 29, ¿cómo pretendemos que un joven migrante que no tiene red social ni familiar ni económica se puede emancipar? Y si encima le ponemos el agravante de que una documentación no les permite trabajar y una documentación es próxima a caducar, pues lo que estamos abocando es a generar una bolsa de marginación. Le pedimos a los gobiernos que sean valientes, que hagan una apuesta en sus políticas inclusivas e integradoras. ¿Y eso cómo se hace? Pues aprobando reglamentos como este, donde un gobierno dice: sí queremos una juventud migrante, sí la necesitamos. España no tiene mano de obra en la agricultura. España, lo digo así de claro, la agricultura necesita de los migrantes, porque los españoles no acuden al campo a trabajar. Las cosechas no se podrían, en España sería una crisis económica brutal si las cosechas no estuvieran los migrantes. Nosotros este año, 170 jóvenes extutelados, que fueron tutelados por las administraciones, han ido a recolectar los frutos rojos de Huelva. Con lo cual, este chico, después de haber trabajado, haber recolectado la fresa, este joven migrante, que si no la fresa se hubiera pudrido en la mata, después de haber hecho ese favor a la economía española, ahora resulta que van a perder los papeles. Los jóvenes migrantes, por línea general, hay siempre la exceptuación, pero la línea general de la juventud migrante que en estos 14 años estoy acompañando es una juventud valiente, es una juventud trabajadora, es una juventud que ha perdido, está perdiendo unos años maravillosos de disfrute, bueno, un poco ser esa juventud. Han tenido que ser adultos muy pronto, y para mí tienen todos mis halagos, porque tienen que trabajar como un adulto, tienen que ser responsables como un adulto, y son 18 años, y 18 años también no se pueden permitir lo que otros jóvenes con 18 años de nuestra sociedad se permiten. Y eso para mí, me quito el sombrero y siempre diré qué maravillosos son. Son chavales con un esfuerzo muy grande por un valor tan maravilloso que es el de ayudar a su gente, ayudar a su familia. Ellos son gente con unos valores increíbles, Ellos tienen el valor de la justicia, lo tienen muy, muy potente, el valor de la solidaridad, el valor del hermanamiento, la fraternidad. Ellos la fraternidad la tienen muy potente, son un potencial tremendo, son una gente con unas capacidades tremendas, unas capacidades de superación, de esfuerzo, de sacrificio, que creo que adolece mucho nuestra sociedad. En este momento en Jerez de la Frontera hay alrededor de unos 25 o 30 jóvenes que viven en la calle, porque el albergue está lleno y los pisos están llenos. Pues estos chicos, yo sigo siendo un referente para ellos. Aquí hay un parque, que es el Parque de la Plaza de Toros, que es un parque que todos los días a las 7 de la tarde acuden un montón de jóvenes migrantes. Es un parque que se ha convertido en un parque de encuentro.
Es un parque de encuentro entre una juventud migrante muy desesperanzada y una persona que quiere generarles esperanza, que quiere generarles luz. Ciudad refugio. Yo digo que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque eso de refugio, ¿de quién? Cuando hay tantos inmigrantes en la calle. Entonces, mejor no hablemos. No pasa nada, no hay recursos suficientes, ¿vale? Pero no hablemos, porque hablar de ciudad refugio y que haya 30, 40 jóvenes migrantes viviendo en soportales y en parques y en casas abandonadas no dice mucho de esa ciudad refugio. Hay entidades sociales, ONG en Jerez, que incluso reciben cuantiosas subvenciones y que los chicos dicen que no van allí. Tú le preguntas cuántos jóvenes migrantes han venido en este mes, dicen muy poco. ¿Por qué no va un joven migrante a una ONG? ¿Y por qué a un parque acuden tantos? Pues yo lo digo siempre, tú vas donde te resuelven el problema, donde te dan soluciones a tus problemas. En Jerez, por ejemplo, pues me achacan mucho el efecto llamada y yo le cambio la palabra y siempre diré efecto huida. Que hablemos de efecto huida. ¿Por qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué les hace irse de un lugar? Es una huida, efecto huida. Preocupémonos de las causas. Preocupémonos de las causas. ¿Qué le hace salir a la juventud migrante de Guinea-Conakry, de Marruecos, de Argelia? Y no nos preocupemos tanto por qué vienen aquí. En Voluntarios por Otro Mundo, al ser una asociación 100% voluntariado, necesitamos muchas personas. Y además se necesitan personas, dime lo que sabes hacer y te encontraré tu lugar en Voluntarios por Otro Mundo. Necesitamos profesores que les refuercen todo el tema educativo. Necesitamos gente de mantenimiento, que ayuden al mantenimiento de las casas. Necesitamos personas que quieran ser modelos de referencia, mentores, gente que quiera, yo quiero ser referente o tutor de un chico y quiero acompañarlo. ¿Y qué hace un mentor? Pues un mentor se va a tomar café con él, se va a pasear, se va al cine, se va a acompañarlo a un parque. Es el adulto referente para él en su vida, donde le escucha sus inquietudes, sus miedos, sus ilusiones, sus proyectos. Sin más, sin más. O sea, eso es un voluntariado. Todos tenemos un lugar en el mundo. Descubre cuál es tu lugar. Positive migration. Welcome. Positive migration.